Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la teleclase 3, cuyo tema a desarrollar son las funciones. En esta teleclase vamos a ver como tema principal funciones, que es el tema base del análisis matemático. Después de ver funciones, su definición, vamos a ver las formas distintas de representar a las funciones o de definir funciones y como ejemplo particular de funciones a la muy importante función lineal. Y vamos a ver cómo se modelizan ciertos problemas con la función lineal. Empezamos definiendo qué es una función. Una función es una relación. ¿Entre qué? Entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada con la siguiente regla. A cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno elementos del conjunto de llegada. Hay que recordar que cuando definimos una función, tenemos que tener siempre tres elementos. Primero, conjunto de partida. Segundo, conjunto de llegada. Y una regla que asocie a los elementos del conjunto de partida con el conjunto de llegada. La regla de oro es que a uno y cada uno de los elementos del conjunto de partida se le asigne solamente uno y solo uno elemento del conjunto de llegada. Definimos como dominio de una función a todos los elementos del conjunto de partida y codominio de una función a cada una de las imágenes de los elementos del conjunto de partida que se le ha aplicado la regla. Me gusta pensar en una función como una caja negra donde uno alimenta esa función con elementos del conjunto de partida. Esa caja negra le va a hacer alguna operación, le va a hacer alguna asignación a ese alimento y va a salir como resultado la imagen, la única imagen a ese alimento de esa caja negra. Pensemos, estamos, por ejemplo, estudiando la cantidad de turistas que visitan una provincia con respecto a distintos años. Esa caja negra me va a analizar cuántos turistas visitan una provincia. Como alimento, pongo un año y ¿qué nos va a devolver esa caja? El número de turistas que visitaron la provincia ese año. Quiero pensar en el precio del petróleo según cómo cotiza en bolsa. Caja negra. La cotización en bolsa, ¿qué me va a devolver? Un precio, el precio del petróleo. Entonces es importante que quede eso como regla básica para tener claro el concepto de función. Tres elementos. Conjunto de partida, elementos del dominio. Segundo, conjunto de llegada, elementos del codominio y la caja negra que es la regla o cómo se relacionan esos elementos. Bueno, vamos a ver ahora este concepto, cómo lo plasmamos matemáticamente, cuál es el lenguaje, la notación de definir una función. Tenemos varias formas. Una de las formas posibles es por tabla. Tenemos una tabla dispuesta en dos columnas. En la primera columna ponemos las X, o sea, los elementos del conjunto de partida o lo que llamamos dominio. Por ejemplo, veamos esta tabla. Tenemos los elementos del conjunto de partida formado por A, B y C. En la segunda columna ponemos la asociación de cada uno de esos elementos con los elementos del conjunto de llegada. Por ejemplo, a la A la correspondo con el 2. Al B lo hago corresponder con el 3 y al C con el 4. Una forma simple para un conjunto de partida de tres elementos
un dominio de 3 elementos y un conjunto de llegada de 3 elementos. Muy simple, que no nos va a ser muy útil si tenemos infinitos elementos en el conjunto de partida y tenemos que hacer infinitas asignaciones. No es muy cómodo esto, pero bueno, esto es una forma para una función sencilla como esta que asocia 3 elementos de un conjunto con 3 elementos de otro conjunto. La otra forma de expresar una función es muy parecida a expresarla por tabla, nada más que en vez de expresar esta correspondencia entre los elementos con una tabla de 2 columnas de X de Y, lo puedo escribir como una lista de pares ordenados, donde el primer elemento del par ordenado va a ser los elementos de la primera columna de las X y el segundo elemento de los pares ordenados va a ser los elementos de la segunda columna, o sea, de las Y. Así, por ejemplo, esta tabla que vimos recién se va a traducir en el conjunto formado por el par ordenado A, 2, B con 3 y C con 4. Les vuelvo a repetir que esta forma de representar una función no va a ser muy práctica si tenemos un conjunto con infinitos elementos donde hay que asociar hay que hacer infinitas relaciones o asociaciones entre elementos. Otra forma de representar esto es la forma utilizando los diagramas de Venn. ¿Qué hago? Gráficamente represento el conjunto de partida, el dominio, represento el conjunto de llegada y voy colocando flechas que asignan, por ejemplo, al elemento A con el 2, al elemento B con el 3 y al elemento C con el 4. Estas 3 formas, les vuelvo a repetir, son formas, entre comillas, porque acá hay letras numéricas o donde se puede utilizar pocos elementos como ejemplo de una función. La forma que más vamos a utilizar en las materias que vamos a cursar en nuestra carrera no es justamente las 3 que hemos visto, sino que es la forma por fórmula. Y específicamente nosotros vamos a trabajar con funciones reales, o sea que es la forma más usual de expresar nuestras funciones, por fórmula. ¿Eso quiere decir que perdimos los 3 elementos de definición de una función? No. Uno da por sentado que el conjunto de partida acá va a ser el conjunto de los números reales. Y cada función va a asignar según la fórmula que uno les dé. Por ejemplo, veamos en la placa, el primer ejemplo es f de x, se lee así, f de x es igual a 2 por x más 1. ¿Qué significa eso? Esa fórmula. Significa que para cada x del conjunto de partida, su imagen, su asociación, que llamamos f de x, es que a ese número lo multiplicas por 2 y lo que te da de resultado le sumas 1. Otro ejemplo puede ser g de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Mi alimento es un número real x cualquiera. Su g de x, su imagen va a ser a ese número, lo elevo al cuadrado y esa va a ser mi salida. La imagen de cada x es el número elevado al cuadrado. Por ejemplo, el último ejemplo que está acá en la placa es h de x es igual a 1 sobre x. ¿Qué quiere decir? Que a un número cualquiera le hago la operación 1 dividido él y ese resultado va a ser la imagen. Estas funciones, esa x representa siempre un número real. Ahora, ¿cuál será el dominio de estas funciones? Bueno, van a ser el dominio el mayor subconjunto de los números reales donde tenga sentido aplicar estas operaciones. Así, por ejemplo, en la primera función, si vos tenés que hacer 2 por x más 1, ¿a qué número lo podés multiplicar por 2? Cualquier número tiene sentido multiplicarlo por 2 y sumarle el resultado 1. Entonces, no está escrito, pero todos entendemos que el dominio de esa fórmula es el conjunto de los reales. Y así, el último ejemplo, donde la función dice h de x 1 sobre x, a cualquier número
¿Lo podemos tener en el denominador de una división, de una fracción? No. Ustedes saben que se puede dividir cualquier número, menos no se puede dividir por 0. Entonces, no está escrito, pero para mí, ¿cuál va a ser el dominio de esa función? Va a ser cualquier número menos el 0. ¿Cómo expresamos eso? El dominio de esta función h va a ser todos los reales menos el 0. Por último, esto realmente es de mucha utilidad porque facilita el razonamiento, facilita la exposición, facilita la lectura de los problemas complejos, que es la representación a través de gráficos. Una cosa es leer una fórmula y otra cosa es ver un gráfico. Leer una fórmula lleva mayor complejidad en el entendimiento. Ver un gráfico simplifica el análisis de cualquier situación. Entonces, ¿cómo se representa una función por gráfico? Bueno, utilizo sistema cartesiano de ejes coordenados x, y cada punto de la curva, por ejemplo acá el punto P, va a simbolizar sus coordenadas que la función asigna al número A la imagen B. Cada punto que está en esta curva significa que la imagen por medio de la función de la A me va a dar B. Por eso decimos que B es f de A, la imagen de A. Estoy trabajando simbólicamente con letras. Esto, si trabajamos con valores numéricos, por ejemplo, acá puedo suponer que el A, no sé, vale menos 1 y que el B vale 1, entonces puedo decir que el valor numérico de el menos 1 a través de la función es 1, el valor numérico. O también puedo decir la imagen del menos 1 es 1. Como ven, esta forma de representación está utilizando infinitos elementos del conjunto de partido que serían los números reales. ¿Sí? Los infinitos elementos, los infinitos puntos que están sobre el eje X son elementos del dominio. La curva me va marcando cuáles son sus imágenes respectivas. Ese punto P que yo marqué en la placa, en el gráfico de la función, es como que ustedes hubieran sacado una foto, una instantánea, y pueden saber con precisión el valor numérico de la función en un punto dado. Los otros puntos pueden ver un comportamiento, crece, decrece, es positivo, tiene máximo, tiene mínimo, sin saber concretamente los valores precisos y exactos. Por último, uno debería preguntarse, bueno, entonces, cualquier curva en un plano cartesiano X representa una función, y no, porque una función tiene su definición precisa, que era que a cada uno de los elementos del conjunto de partida le tiene que corresponder uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Entonces tenemos un test para ver si un gráfico corresponde o no a una función. Se llama el test de la recta vertical. Y me dice en la placa, ¿cualquier gráfico siempre es una función? Y la respuesta es no. Si una recta vertical intercepta a la gráfica en 2 puntos, entonces la gráfica no representa una función. Como ven, acá para ese valor de X no va a haber una única imagen, va a haber 2 imágenes, con lo cual contradice el concepto fundamental de función. Entonces, esta curva no representa una función real. Hasta aquí hemos definido el concepto de función y su representación. Nos vemos en el próximo bloque.
Volviendo a nuestro tema, funciones, vamos a ver en esta parte un tema importante como ejemplo de funciones, que es la función lineal. Vamos a empezar definiendo función lineal. La vamos a definir utilizando la forma fórmula. Una función lineal es una función real cuya fórmula es f de x es igual a a por x más b. ¿Qué significa esto? F de x es un número que se llama coeficiente de la x, a por x, más otro número, b. Por ejemplo, f de x igual a 3x menos 4, 2x menos 1, 5x más 8. Un número feo como f de x igual a pi por x más raíz cuadrada de 2. O sea, lo que les quiero decir es que a y b representan números. Y x es la entrada o el elemento del dominio. Otra forma de expresar esta función es y igual a a por x más b en vez de utilizar f de x. Bueno, entonces llamamos a la letra a coeficiente de x, que se llama pendiente, y la letra b se llama ordenada al origen. ¿Por qué función lineal? Porque su representación gráfica es una línea recta. ¿Sí? Cada vez que tengo una función de la forma a por x más b, gráficamente eso es una recta, una línea recta. Y esa línea recta tiene relación con esos números de la definición. La pendiente, vemos acá en el gráfico, es la ordenada al origen, es decir, es el valor donde la línea recta corta al eje de la y. Y la pendiente es el valor que me pare donde me pare de la recta. Yo en este gráfico tenemos acá que me paro justamente en el punto B. Me desplazo una unidad a la derecha y en este caso, si es positiva, subo a unidades y encuentro otro punto de la recta. O sea, parto de un punto de la recta, como el B, me desplazo una unidad a la derecha y a unidades hacia arriba y encuentro otro punto de la recta. Esta propiedad vale para cualquier punto de la recta. Me pare donde me pare, yo estoy en un camino, me paro en un punto del camino. Si me desplazo una unidad a la derecha y después a unidades hacia arriba o hacia abajo, eso va a depender del signo, positivo o negativo, voy a volver a encontrarme con mi camino. Esa es la propiedad de la pendiente. Me pare o donde me pare, si me desplazo una unidad a la derecha y subo bajo a unidades, lo que me indica ese número A, voy a encontrar seguro otro punto de la recta. Vamos a analizar en profundidad qué significa pendiente y qué significa ordenada al origen. La pendiente es importante como clasificación de esta función en, ¿es una recta creciente o es una recta decreciente? Si la pendiente es positiva, va a resultar ser una función lineal creciente. Si la pendiente es negativa, va a resultar ser una función lineal decreciente. Veamos cómo le hago incorporar esto de función creciente o función decreciente con un ejemplito donde me gusta que uno ve en forma corporal esto de que crece o decrece una función. Fíjense que el eje X siempre uno marca una flecha. Esta flecha indica el orden creciente de los números reales. Entonces yo siempre me voy a movilizar en este sentido, en el sentido que indica la flecha. Si ustedes se imaginan que ustedes están caminando sobre la curva que representa mi función y voy caminando en el sentido creciente del eje de las X,
uno está subiendo la cuesta. Entonces, en ese sentido, uno crece. Y por otro lado, si estoy en este tipo de gráfico, y ustedes te imaginan que están caminando en este camino, obviamente están bajando. Entonces, uno siempre mira el sentido creciente o decreciente de una función, pero siempre caminando, entre comillas, de izquierda a derecha. Entonces, o subís o bajás. Entonces, si uno representa, por ejemplo, el ejemplo anterior, la cantidad de turistas que ingresaron, si estás en este gráfico, vos decís, bueno, la cantidad de turistas que ingresaron en el transcurso de los años fue creciendo, fue cada vez mayor. Si vos estás acá y estás viendo la cantidad de turistas que ingresaron a través del transcurso de los años, y bueno, acá la cantidad de turistas o ganancia en función de precios o algo por el estilo, uno ve que va decreciendo el valor. Entonces esto es importante cuando uno tiene que analizar un gráfico para ver si crece o decrece. Este es una cuestión importante para interpretar lo que es la pendiente de una función lineal, ¿sí? Su interpretación geométrica como su interpretación analítica. ¿Qué pasa si la pendiente vale 0? O sea, si no creces ni decreces, si no es ni positiva ni negativa. Si vale 0, ¿cómo sería la situación? Veamos la placa para ver cómo es la situación. Pendiente igual a 0 quiere decir que el valor numérico de esa A es 0. O sea que la fórmula quedaría f de x igual a 0 por x más b, pero 0 por x desaparece, queda f de x igual a b. Esta es una función especial. F de x igual a 5, f de x igual a menos 1, f de x igual a 0. Ese tipo de funciones se llaman funciones constantes, no depende de x. F de x igual a un número, no importa el valor que tenga x, para todas las x valen ese número. Pero geométricamente, ¿qué significa? Que si no subís ni bajas, estás siempre a un nivel constante. Y esta es la definición de función constante, f de x igual a b. El caso muy especial en que el a valga 0, o sea, la pendiente es nula, y a su vez también b valga 0, o sea, se va a reducir a la ecuación f de x igual a 0 o y igual a 0. Bueno, esto es para tener en cuenta porque esto representa al eje de las abscisas x. Es una forma de escribir el eje de las x, es decir, es el conjunto de las x que cumplen y igual a 0. Veamos también ahora la interpretación geométrica de ordenada al origen. La ordenada al origen la tienen como la imagen de la función para el valor de x igual a 0, o sea, f de 0 igual a b. La imagen del 0 es la ordenada al origen. Si b vale 0, o sea, si el punto de corte de la recta con el eje de y, que es b, en particular lo tomo con b igual a 0, o sea, si la recta va a pasar por el centro de coordenadas, el origen de coordenadas, también es un caso particular que se llama función de proporcionalidad directa. Para terminar de hacer un análisis de las formas de representar una función lineal, hay una fórmula que se llama fórmula de la función lineal que pasa por dos puntos. Como introducción a ver esa fórmula, voy a presentar un ejemplo particular donde es útil el manejo de esta nueva forma. O sea, parte de la fórmula de que es una función lineal a toda función cuya fórmula es a por x más b. Bueno, ¿qué pasa ante esta situación? Veamos el siguiente problema. Dice, el costo de fabricar 10 unidades de un producto es de 25 pesos, mientras que el costo de fabricar 20 unidades de un producto es de 37 pesos. Si el modelo de costo es lineal, determine la fórmula correspondiente a producir X unidades. Y aparte
me pregunta cuál será el costo de producir 100 unidades. Este es un ejercicio donde no me dicen halle la fórmula de la función lineal cuya pendiente vale 3 y cuya ordenada al origen vale 4. No me dan quién es A, quién es B, me dan datos. Entonces mi idea es, si yo tengo que dar una función lineal, es hallar quién es A y quién es B. ¿Cómo lo voy a hallar? Entonces, a ver, datos del problema. Costo de 10 unidades, entonces la función costo, cuando tengo la entrada 10, me devuelve que es 25 pesos. La función costo, cuando produzco 20 unidades, me dice que es 37 pesos. Si ven esto en un gráfico, me están dando 2 puntos de la recta. Me están dando el punto de abscisa 10 y ordenada 25, y me está dando el punto de abscisa 20 y ordenada 37. Uno de los postulados de Euclides dice que una recta se define, que por 2 puntos pasa una y sola una recta. O sea, 2 puntos me definen una recta. Si yo tengo 2 puntos, acá dado por datos coordenadas numéricas, 10 con 25, 20 con 37, tengo que tener la ecuación de mi recta. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a utilizar una fórmula. La fórmula que uno puede hallar la pendiente, o sea, el coeficiente A, cuando me dan 2 puntos de pasos. Por ejemplo, veamos en el gráfico, tengo el punto de coordenadas x sub 1 y ordenada y sub 1 y el punto de coordenada x sub 2 y ordenada y sub 2, y la fórmula que ustedes vieron para calcular la pendiente es hacer el cociente entre la diferencia de las ordenadas y las diferencias de las abscisas. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. En el ejemplo concreto nuestro tenemos las coordenadas 10 y 25, 20 y 37, con lo cual nos queda la diferencia de las ordenadas es 37 menos 25. Y la diferencia de las abscisas, 20 y 10. Con lo cual el cálculo nos queda que la pendiente es 1,2. Bien, esa es una fórmula bien importante, bien útil, que es cómo calcular la pendiente cuando me dan 2 puntos. Faltaría calcular la ordenada al origen. Puedo utilizar cualquier punto de paso. Por ejemplo, el 10,25 reemplazo en la x el 10. ¿Ven? 1,2 por 10, reemplazo la x por 10. Y reemplazo la y por 25, despejando lo que me quedaba, que era hallar el b, la ordenada al origen, y he hallado la fórmula de la función lineal. Como resumen de esto, quiero repasar lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la ecuación de la función lineal cuando me dan 2 puntos de paso. Cálculo de pendiente. Utilización de un punto de paso, que puede ser cualquiera de ellos dos, y obtención de la fórmula, y a partir que tengo la fórmula puedo analizar cualquier situación de la función lineal como el costo de producir 100 unidades. Hemos visto la función lineal y hemos visto una forma de presentar su ecuación cuando nos dan ciertos datos en una aplicación, un problema concreto.
Vamos a aplicar ahora lo visto en la parte teórica en un problema concreto y a partir del análisis de ese problema concreto vamos a tratar de resolver 4 actividades asociadas a él. El problema es un modelo lineal que se supone que uno lo utiliza después de haber hecho un análisis estadístico. Se llama modelo lineal de dieta para animales. Vamos a suponer que ya sabemos que el peso, que lo vamos a simbolizar con la letra P, en kilogramos de un cierto animal, es una función lineal del número de días D, que lo vamos a simbolizar con la letra D minúscula, después de iniciada una dieta, donde los días que vamos a alimentar este animal varían entre 0 y como máximo 100 días. Vamos a suponer que el peso inicial fue de 20 kilogramos. O sea, el peso para el día 0 fue 20 kilogramos. Y que después de 10 días, tomamos el peso después de 10 días y vemos que el peso que nos da es 6 kilos con 600 gramos más que el primer día. ¿Sí? Es decir, hay un modelo lineal del peso en función de los días. Y como dato nos dice, empezamos en el día 0 con 20 kilos. Y a los 10 días vemos que ganó 6 kilos con 600 gramos el animal. Esa es la situación problemática que vamos a analizar. Primera actividad. Pueden calcular o hallar la fórmula de la función que permite modelizar el peso en función de los días. Hago este paréntesis, esta pausa, para que ustedes tengan claro cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. O sea, quiero que hallemos el modelo lineal del peso en función de los días. O sea, que analicemos cómo varía el peso, sube, es constante, cómo es esta función lineal en función de la variable días, día 0, día 1, día 2, día 3, hasta el día 100. Esa sería la primera actividad propuesta. La segunda actividad que pueden hacer es ¿cuál es el dominio e imagen de esta función? Ojo, el modelo es lineal. Podrían responderme que el dominio es el conjunto de los reales, pero piensen bien en la situación concreta que estamos estudiando, que es el análisis del peso de los animales en función de los días. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son los números que vamos a utilizar en el conjunto de partida? La actividad 3 es, una vez que hemos resuelto la actividad 1 y la actividad 2, tiene que salir muy fácil el gráfico de esta función. Podemos utilizar esta fórmula para calcular el peso del animal después de 50 días de iniciada la dieta. Espero que les resulte fácil y sencillo el planteo de todas estas actividades.
bueno, tuvieron tiempo para resolver la propuesta problemática y veamos las coincidencias, espero que sí, en la resolución de las actividades. La primera actividad nos proponía encontrar la fórmula del peso en función de los días, que nos decían, sabíamos que era lineal, una función lineal, el peso en función de los días. Bueno, ¿cómo podemos hallar esa fórmula? Utilizando las herramientas dadas en la teoría. Nos daban datos. El primer dato era que la dieta había empezado con un peso inicial de 20 kilogramos. Eso se puede traducir que nuestro dato conocido es el punto de coordenadas 0,20. Después el problema nos decía que luego de 10 días había ganado en peso 6 kilogramos con 600 gramos. Eso se puede traducir matemáticamente que nuestro segundo punto que conocemos de esta función es el punto de coordenadas 10 y 26,6. Entonces, el problema planteado ahora sí con conocimiento de estas dos coordenadas se redujo a un problema donde conocemos dos puntos de paso de una función lineal y si conocemos dos puntos de paso podemos hallar su ecuación. ¿Cómo? Bueno, utilizando justamente la fórmula para hallar la pendiente de una recta dado dos puntos de paso. Como en esa fórmula, ¿se acuerdan? Y sub 2 menos y sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1, que se traduciría acá 26,6 menos 20 sobre 10 menos 0, haciendo los cálculos nos da que la pendiente es 0,66. Bien, utilizando cualquiera de los dos puntos de paso, pero en este caso particular, un punto de paso es el punto de coordenada 0,20. Recuerden que los puntos cuya abscisa vale 0, la ordenada se llama ordenada al origen porque es la imagen del 0. Entonces, 0,20 me está dando un dato adicional más de ser un punto de paso. Me está dando el dato de que esa recta tiene ordenada al origen 20. O sea, es algo extra, un jugo más que podemos sacar de un dato. Aparte de la mecanización de la fórmula, acá podemos pensar y razonar, pero 0,20 no es un punto cualquiera, 0,20 es el punto donde corta la recta al eje de la Y. Bueno, entonces, sin hacer ningún reemplazo, sin hacer ninguna sustitución de la abscisa X y la ordenada Y, ya sé que el B va a ser 20. Finalmente, nuestra respuesta va a ser P en función de los días, el peso en función de los días, o P de D, es igual a 0,66 por D, que los días, más 20. Obviamente, si ustedes quieren usar I y la letra I y la letra X, es exactamente lo mismo, nada más que acá queda como más consciente que estamos hallando el peso en función de los días, por eso nombro P de D, pero bien es válido I de X. Como respuesta 2, me pedía el dominio. Bueno, el dominio es el intervalo 0-100. Está bien que ustedes me digan el dominio es el conjunto de los reales, pero en este caso particular estamos alimentando a los animales un periodo de tiempo que es del 0 al 100. Para sacar la imagen, bueno, calculamos los extremos del dominio. La imagen del 0 es 20 y el peso a los 100 días, reemplazamos la fórmula por 100, me queda 0,66 por 100 más 20, me queda 86. La imagen va a ser todos los números reales que recorren el intervalo que empieza en 20 y termina en 86. Veamos la tercera resolución, espero que coincidamos. Es un gráfico, en vez de ser toda la línea recta, como vimos en el teórico, en este caso particular, es un segmento de recta que empieza en el punto 0,20 y termina en el punto 186. En este periodo de tiempo alimenté al animal en estudio. Para finalizar, una vez que tenemos el modelo, que es lo más difícil, que es
lo que nos lleva a más complicación, apliquemos el modelo. ¿Cuál es el peso que se estima que va a tener a los 50 días? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuál es el peso del animal que va a tener a los 50 días? Se traduce matemáticamente en hallemos la imagen de la función P para el día 50. Simplemente sustituyendo la variable día en la fórmula por 50 me va a quedar 0,66 por, en vez de sustituyo por 50, más 20 me da 53. Esto quiere decir que el peso del animal después de 50 días de iniciada la dieta es de 53 kilogramos. Bueno, hemos visto en esta teleclase funciones, función lineal y aplicaciones a modelos concretos.